Compañeros y compañeras, en esta oportunidad les saluda cordialmente el grupo Conciencia Verde, integrado por Aida Fiorella Macetas Pérez, Ana Brenda Hualcas Esquem, Piero Alexander Fajardo Vargas, Wilber Heraclio Basurto Carguas y quien les habla Nicole Paola Linares Bocausi. Juntos realizamos el análisis de la resolución directoral número 00280-2023, CERNAM, Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Gestión Descentralizada, que procederemos a exponer. De esta manera, le doy el pase a mi compañera Ana. Gracias. Respecto a los hechos del caso del derrame de petróleo en la zona reservada de Ancón, esta se centra en los días 14, 15 y 16 de enero de 2022. Es así que el día 14 de enero de 2022, el buque Mare Doricum, dirigido por el capitán Giacomo Pisani y operado por la agencia Transtotal Agencia Marítima S.A., arribó al puerto del Callao para la descarga de crudo. A fin de realizar las labores de descarga, los operadores del buque se encargaron de efectuar las maniobras de amarre en el terminal multiboyas número 2 La Pampilla, en condiciones de mar y viento favorables. En este sentido, a las 19:30 horas, se da inicio a la descarga del crudo en tanques de tierra sin contratiempos. Sin embargo, el día 15 de enero a las 16:41 horas se dio la rotura de cabo de amarre de la boya A5, lado popa estribor del buque, quedando uno solo de los cabos sosteniendo esa boya. Ello generó que el buque Mare Doricum se desplazara de manera considerable sin control, produciéndose la rotura del plen, esto es, la instalación submarina de la refinería. Por ello, el capataz del buque comunica a la Loading Master que se está parando la descarga porque el buque se está yendo contra el terminal número 2, por lo que se hace la parada de emergencia de la descarga de crudo. Después, a las 17:28 horas, la Loading Master informa al jefe de área que a causa de la rotura de cabo, el buque se ha pegado a la troncal, por lo que ha habido un poco de derrame o afloramiento de crudo en el mar, y que por eso se ha parado la descarga del mismo, pero que se están desplegando ante ello las acciones de emergencias en el buque. Algunos minutos después, la Loading Master solicita remolcadores y práctico de emergencia a través del agente marítimo del buque por la ruptura de cabo de popa y la pérdida de posición del buque. Asimismo, la Loading Master activa el plan de contingencia. Es por ello que entre las 17:50 y las 19 horas se despliegan las barreras de contención en el mar. No obstante, a las 19:30 horas se rompe el cabo de boya A5, que anteriormente ya había sido reparado, por lo que se procede al cambio del mismo y se coordina también con el remolcador reposicionar la nave. Sin embargo, y a pesar de las acciones que se mencionaron, se rompe por tercera vez el cabo de amarre de la boya A5. Es por ello que se procede de nuevo al cambio de cabo. Ante esta situación, la refinería La Pampilla registró la emergencia ambiental por derrame de hidrocarburos ante el sistema de gestión de emergencia ambiental. Es por ello que el día 16 de enero de 2022, la refinería La Pampilla registró el reporte preliminar de emergencia ambiental. Ese mismo día se da inicio a la inspección ocular por parte de DICAPI en el Terminal 2, en el que se observó la presencia de una mancha oleosa en el mar, también olor a hidrocarburo en la zona y la presencia de embarcaciones realizando la limpieza respectiva. Ante los hechos acontecidos y mencionados anteriormente, mediante resolución jefatural número 001-2022, CERNAM, zona reservada de Ancón, de fecha 14 de enero de 2022, la jefatura de la zona reservada de Ancón, en su calidad de autoridad instructora, dispuso, entre otros, iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol del Perú,
por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada en el numeral 1.2, es decir, contaminación de la diversidad biológica presente en áreas naturales protegidas a través de la introducción de elementos físicos, biológicos y sustancias tóxicas, que está establecido en el anexo primero del Decreto Supremo número 002-2022 MINAM. Es así que el 16 de febrero de 2022, la Jefatura de la Zona Reservada de Ancón notifica a la refinería La Pampilla la resolución antes mencionada que da inicio al procedimiento administrativo sancionador en su contra. Respecto a los actos que se desarrollan en el procedimiento administrativo sancionador, exactamente en la etapa instructiva se puede destacar la incorporación como tercero administrado al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 24 de marzo de 2022. También está presente allí la solicitud de la refinería La Pampilla de incluir como coimputados y presuntos responsables al capitán Giacomo Pisani, a Transtotal Agencia Marítima y a la sociedad Fratelli d'Amico Armatori S.p.A. Asimismo, la refinería La Pampilla solicitó la nulidad de la resolución jefatural que da inicio al PAS. En esta línea se desarrolla la etapa decisoria a cargo de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del CERNAM, que se inicia con la recepción del informe final de instrucción. En el presente caso fue emitido el día 15 de julio de 2022 y que posteriormente, el día 1 de agosto de 2022, se notificó a la refinería La Pampilla. No obstante, el 27 de septiembre del mismo año se suspende el procedimiento hasta que se resuelva la solicitud de diligencia que presentó la refinería La Pampilla, que el día 26 de julio de 2023 fue declarada infundada. Es así que el 9 de agosto de 2023 se levanta la suspensión y se continúa con el procedimiento administrativo sancionador que se llevaba a cabo. Finalmente, y de acuerdo a los actos que se desarrollan en este procedimiento, en esta etapa decisoria se determina la responsabilidad de la refinería La Pampilla por la contaminación de la diversidad biológica presente en áreas naturales protegidas, en este caso de la zona de Ancón, que más adelante se va a exponer a mayor detalle. Ahora le cedo la palabra a la compañera Aida Macetas, que continuará con la exposición. Sobre la infracción. Después de analizar el informe de fiscalización número 01-2022 CERNAM-ZRA y de evaluar los hechos y las pruebas obtenidas entre el 17 de enero y el 9 de febrero del 2022, se detectó contaminación por hidrocarburos en la zona reservada de Ancón. Asimismo, se identificaron impactos negativos en la biodiversidad y el ecosistema de dicha zona. Estos hechos constituyen una infracción administrativa conforme al numeral 1.2 del anexo primero del cuadro de infracciones del Decreto Supremo 02-2022 MINAM, descrita como contaminación de la diversidad biológica presente en áreas naturales protegidas, a través de la introducción de elementos físicos, biológicos y sustancias tóxicas. Esta infracción se clasifica como muy grave y puede ser multada monetariamente hasta 10.000 unidades impositivas tributarias. Sobre la multa. La multa se calculó en base a la metodología para el cálculo de multa por infracción al interior de las áreas naturales protegidas. Esta metodología suma el beneficio ilícito con el valor estimado del daño ocasionado. Este resultado se divide entre la probabilidad de detección para luego ser multiplicado por el resultado de la suma de agravantes y atenuantes. Y finalmente el valor obtenido
se le suma al costo de imponer la multa. En un inicio, la autoridad asignó valores específicos a estos componentes, resultando en un monto de 401.015,73 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, Relapasa presentó sus descargos y asignó valores diferentes. No obstante, no pudieron determinar el valor estimado del daño ocasionado, lo que impidió aplicar la fórmula de manera completa. Ante esto, la autoridad realizó nuevas modificaciones y, tomando en cuenta los descargos de Relapasa, asignó nuevos valores a cada componente. A pesar de ello, el valor resultó en 33.667,5 unidades impositivas tributarias, lo cual supera el valor máximo de la multa por infracción muy grave. Por esta razón, se decidió sancionar a Relapasa con 10.000 unidades impositivas tributarias. Sobre las medidas correctivas. Inicialmente se plantearon una serie de medidas correctivas. Sin embargo, tras pronunciarse Relapasa y de que la autoridad administrativa realizara modificaciones, se resolvió como medida correctiva elaborar e implementar planes de rehabilitación de los ecosistemas y especies afectadas por el derrame en todas las áreas de la zona reservada de Ancón. El plazo de presentación de los planes de rehabilitación sería de 6 meses y el plazo de implementación sería según lo propuesto por estos planes. Finalmente, como medio de verificación, se debería acreditar estos planes con la emisión de reportes de implementación del plan. Ahora le doy el pase a mi compañera Nicole. Descargos del administrado. Frente al proceso administrativo sancionador iniciado por la jefatura de la zona reservada de Ancón, a Relapasa realiza los siguientes descargos. En primer lugar, aduce que existe una presunta ruptura del nexo causal y por ello hay una vulneración del principio de causalidad al imputársele la generación de un presunto daño que en realidad no fue producido por ella. Esto debido a que el derrame de hidrocarburos se debió a causas ajenas a Relapasa, pues fue un hecho de tercero. De esta manera, el derrame fue causado por el desplazamiento descontrolado del buque Mare Doricum, el cual provocó un impacto en la instalación PLEN, produciendo así una rotura. De este modo, Relapasa señala que la autoridad instructora no tomó en cuenta la causa del derrame, que la causa del derrame no fue su responsabilidad, y por ello solicita que se proceda con el archivo definitivo del PAS. Para argumentar esta posición, Relapasa menciona que contrató los servicios de una empresa especializada para determinar lo sucedido con el buque. Los resultados de la investigación fueron detallados en el informe sobre movimiento buque Mare Doricum, 15 de enero de 2022, recreación basada en datos AIS, el cual confirma que hubo factores ajenos a la responsabilidad y control de Relapasa, que entran dentro de lo calificado como acción de tercero. Asimismo, afirma que el desplazamiento incontrolado del buque causó una afectación directa a sus instalaciones, pues ocasionó que se rompieran las instalaciones submarinas de refinería. Relapasa resalta que el reglamento PAS señala en su artículo 5 que el tipo de responsabilidad administrativa aplicable al presente PAS es objetiva,
Por lo tanto, es posible que el administrado pueda ser eximido de responsabilidad, acreditando de manera fehaciente la ruptura del nexo causal. En este sentido, relapasa, según lo expuesto anteriormente, la causalidad exigida por ley es un factor que no se cumple en ninguno de los extremos que son materia de imputación en este procedimiento. Así, la ruptura de la causalidad se sustenta que se produjo un hecho determinante de un tercero, en este caso por el capitán del buque Mare Doricum, que explica y provoca el derrame. Asimismo, Relapasa fue informada sobre el peritaje realizado el 14 de febrero de 2022 por el perito marítimo César Humberto Salerno en la investigación sobre el derrame de hidrocarburos, realizados por DICAPI. Respecto a dicho peritaje, Relapasa señala que los factores directos indicados que habrían causado el derrame involucran directamente al capitán Giacomo Pisani, al Trastoral Agencia Marítima S.A., Sociedad Fratelli di Amico Armatori S.p.A. Por ello mismo, Relapasa solicita que se incluya como coimputados y presuntos responsables en el marco del presente paz a dichos sujetos mencionados. Además, Relapasa agrega que se tome en consideración que incluso la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito de Lima Noroeste, que venía investigando las responsabilidades penales por el derrame, dispuso incorporar a la investigación penal en calidad de investigado al capitán del buque Mare Doricum. Por otro lado, Relapasa menciona que actuó de manera diligente, apenas tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho. Respecto al volumen del hidrocarburo que pudieron visualizar en ese momento, pues el día que sucedió el derrame se produjeron corrientes submarinas anómalas, las cuales evitaron que se pudiera visualizar la cantidad total de lo derramado. De esta manera, pese a que adoptaron todas las medidas establecidas en el plan de contingencia vigente y las acciones de primera respuesta, no fue posible contener en su totalidad el derrame, ocasionando que el hidrocarburo pudiera ingresar al área nacional protegida. Finalmente, Relapasa indicó que se encontraba ejecutando distintas medidas relacionadas con la restauración y recuperación de la diversidad biológica de la ANP, los cuales en el supuesto de que Relapasa sea considerado responsable por la contaminación generada por el derrame, solicita que las acciones que esté tomando se consideren como un atenuante para efectos de la graduación de una eventual sanción. Continuando con la exposición, le doy el pase a mi compañero Piero. Bien, con respecto a la posición de la administración pública, hay 8 puntos importantes en los cuales la administración pública va a fundamentar su postura. Entre ellas tenemos el análisis sobre las acciones para mantener las óptimas condiciones de las instalaciones de la Pampilla, la refinería de la Pampilla. En este caso, el administrado alega que el año 2019 realizó una inspección del pleno, el extremo de la tubería colector en español. Y esto lo llevó a cabo utilizando el método Incotest, en el cual los resultados arrojaron que eran muy positivos, no se encontraron discontinuidades relevantes y que el PLEN se encontraba en un buen estado estructural. A pesar de ello, de lo mencionado por el administrado, la autoridad administrativa tuvo en cuenta lo siguiente, que lo mencionado con respecto a las condiciones estructurales durante el evento no son materia de este procedimiento administrativo sancionador, sino que básicamente la materia de la controversia se centra en la contaminación que esto causó, es decir, la rotura del PLEN prácticamente. En este caso, en el punto 2, se va a analizar el análisis de lo alegado por el administrado referido a las acciones de mantenimiento y la evidencia de la operatividad del terminal. En este caso, el administrado debió tomar en cuenta el principio de prevención,
que versa que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios el prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental cuando no sea posible eliminar las causas que la generan. Se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación según corresponda. Por tanto, según las actividades de fiscalización ambiental, la conducta imputada no está referida a la falta de mantenimiento de las instalaciones del terminal portuario. En este caso, con respecto al punto 3, que viene a ser la ruptura del nexo causal y la vulneración del principio de causalidad, si bien el administrador presenta un informe sobre los movimientos del buque Mario Oricum el 15 de enero de 2022, donde se abordan puntos, entre ellas como la tecnología AIS, el movimiento y los efectos, hay que tener en cuenta que el administrado debió actuar apenas tuvo conocimiento, y sin embargo, el administrado alegó que no se podía tener en cuenta la cantidad de petróleo que se encontraba en el mar o que se había derramado debido a los oleajes anómalos. Debió tener un plan de contingencia adecuado para poder solucionar esta situación. En este caso, otro análisis que hace la administración pública es respecto a la ruptura del nexo causal, hecho determinante de un tercero, en la cual la administración pública tiene en cuenta la responsabilidad objetiva y esta también se utiliza en materia ambiental. Asimismo, la Ley General del Ambiente admite supuestos que generan ruptura del nexo causal. Tenemos en cuenta el artículo 146 como una causal que tiene como causal de eximente de responsabilidad objetiva la ocurrencia de un suceso inevitable o irresistible que cause de manera exclusiva un daño o deterioro al medio ambiente. En ese caso se considera que la responsabilidad en materia ambiental es objetiva. Al ser que la parte, es decir, el administrado alega que se configura el eximente de responsabilidad por hecho determinante de un tercero, siendo que este debe ser extraordinario, imprevisible y también ser irresistible. Sin embargo, el hecho alegado como determinante del tercero no cumple con tales características. Eso porque en la Pampilla se realizan operaciones de carga y o descarga de kilos de petróleo y productos petrolíferos. En ese caso, son parte del quehacer de la refinería de La Pampilla. Por tanto, el administrado debía contar con un plan de contingencia. Y efectivamente cuenta con un plan de contingencia, donde presenta como riesgo mayor la fuga del derrame de petróleo en el mar. Entonces, si observamos su plan de contingencia, el administrado conocía que el comportamiento de los hidrocarburos es variable. Por tanto, con el fin de reducir o mitigar los impactos ambientales negativos, y debió seguir la trayectoria también de la mancha de petróleo derramado y optar por acciones idóneas, sea por mar, tierra o aire. Y también la limpieza del área afectada y el salvamiento de los animales que se encuentran afectados debido a la alteración de su ecosistema. De esto se deduce que el hecho no es imprevisible ni irresistible, toda vez que su plan de contingencia no fue suficiente para evitar que el hidrocarburo derramado en el terminal portuario Multiboyas número 2 se desplace varios kilómetros hasta llegar incluso al ámbito de la zona reservada de Ancón. De esta forma, la administración pública considera que no se constituye la ruptura del nexo causal por el cual el administrado pueda eximirse de responsabilidad administrativa. En referencia al análisis de las medidas ejecutadas por el administrado respecto a la restauración y recuperación de la diversidad biológica, se debe señalar que durante la salida de campo efectuada por equipo técnico de la zona reservada de Ancón, se logró identificar personal de empresas como Lamor, Tower y Tower, entre otras empresas, que realizaban actividades de limpieza de manchas de petróleos que se encontraban en la superficie de la playa. Sin embargo, a pesar de ello, de estas medidas de limpieza, se siguen encontrando petróleo según los patrullajes rutinarios que realiza la jefatura de la ZRA, siendo incluso que este petróleo es arrastrado hasta llegar a la playa. Una observación que hace la administración pública es respecto a la mayor actividad de faunas que se encuentran en las playas Carro Chicos, Carro Grande, Playa de Estanque, entre otras, y la consideración a la gran afectación que pueda haber dado el petróleo que se puede encontrar en su ecosistema, ¿no? Desarrollando el libre desarrollo de estas especies. En lo que respecta a la incorporación del capitán Mar del buque Mare Oricum,
el administrado solicita que se incluya como coimputado y presunto responsable a capitán Giacomo Pisano, debido a que ha sido incorporado en una investigación penal en calidad de investigado, ya que tuvo injerencia técnica en el derrame de petróleo del 15 de enero de 2022, en atención al principio de legalidad, verdad material y causalidad. En este caso, encontramos que la ICAPI realiza un peritaje, y en este peritaje encontramos distintos puntos en los cuales los más importantes es que el amarre del buque no cumple con el estudio de maniobras del Terminal 2 y la excesiva demora de la tripulación del buque para reemplazar ese cabo roto. A pesar de ello, cabe tener en cuenta que se debe realizar un análisis de la solicitud de incorporación de coimputado, y esto lo hace desde el enfoque del principio de causalidad. Respecto al principio de causalidad, donde se dispone que la responsabilidad administrativa recae en quien incurrió en que la conducta, a pesar de que la conducta prohibida sea activa o de omisión, la tramitación de un procedimiento administrativo sancionado debe seguirse única y exclusivamente contra aquel que incurrió o incurrieron en la comisión del ilícito administrativo sancionable, debiendo existir así lo siguiente, la siguiente consideración. Así, los titulares de las actividades hidrocarburos, es decir, prácticamente el marco en el cual se encuentra el administrado, tienen la obligación de efectuar las medidas de prevención y o mitigación según corresponda. Entonces, el administrado debió minimizar el impacto negativo provocado por el desarrollo de sus actividades. El administrado debió contar con un plan de contingencia adecuado y efectivo, que contiene recursos humanos, materiales, técnicos y organizacional destinados a mitigar posibles impactos por una fuga accidental de hidrocarburos en su terminal marítimo. Entonces, el plan de contingencia se debería aplicar en el área marítima donde se encuentra ubicado el terminal marítimo del administrado y las zonas definidas en los mapas de sensibilidad que pueden verse afectados. Por ello, la postura de la administración pública considera lo siguiente. La obligación, es decir, la activación, en este caso, del plan de contingencia por fuga accidental de hidrocarburos, es indesligable al titular de las actividades de hidrocarburos, siendo el administrado, el titular es responsable por la contaminación de la diversidad biológica dentro de la ZRA, la zona reservada de Ancón, por la presencia de petróleo, que provino del derrame en el terminal portuario Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla. Y en referencia a la solicitud de incorporación, corresponde desestimar en atención al cumplimiento del principio de legalidad, debido procedimiento y la verdad material, y también el principio de causalidad. Con respecto al argumento y el enfoque de la titularidad de la actividad de hidrocarburos, toda vez que el capitán no se encontraba dentro de esta titularidad, pero sí era administrado. Concluyendo con esta parte de la postura de la administración pública, paso a darle el pase a mi compañero. Continuando, en el presente caso de contaminación por hidrocarburos en la zona reservada de Ancón por parte de la refinería La Pampilla, se puede identificar ciertos principios de derecho ambiental que se desprenden. Entre ellos tenemos el principio de prevención, principio de internalización de costos y principio de responsabilidad ambiental. En cuanto al principio de prevención, contenido en el artículo 6 de la Ley General del Ambiente, establece que la gente que realice una actividad relevante en materia ambiental debe prever, mediante un plan de contingencia, todos los supuestos que puedan acontecer, entre ellos los que ocasionen un daño a un ecosistema. Dicho plan de contingencia establece las medidas también que se determinan ante el hecho dañoso, como es la mitigación del daño, la restauración, reparación, compensación ambiental. El hecho que genera el daño en el presente caso, precisamente el derrame de petróleo en la zona marítima, es una situación que de darse, pues puede saberse que el daño que se puede generar es grave y que hay certeza de que el daño es relevante. Entonces, se aplica el plan de contingencia antes, durante y después del hecho. El principio
de prevención es de suma importancia, puesto que, debido a ellas, se debe tener en cuenta la posibilidad de los daños que se pudieran ocasionar por algún procedimiento en el traslado de petróleo, lo cual se busca controlarlos a través de instrumentos. Estos instrumentos podrían ser un estudio de impacto ambiental o vigilancia de la zona afectada, como fue en el caso en el que la refinería La Pampilla contrató una empresa para que se encargue de ello. Sin embargo, pasada la fecha, se ha revisado que no hubo una efectiva aplicación de dichas medidas. En cuanto al principio de internalización de costos, este principio se encuentra regulado en el artículo 8 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. El principio de internalización de costos se desarrolla en el análisis del caso, puesto que uno de los fines de toda actividad relacionada con la productividad ambiental requiere un plan en el que se esté dispuesto a asumir el costo de un riesgo o posible daño ambiental. El titular del proyecto, en este caso la refinería La Pampilla, es el encargado de costear de una u otra manera, ya sea haciendo estudios de impacto ambiental, acciones de prevención, acciones de vigilancia, acciones de compensación. Todas ellas recaen en el responsable de la infracción. La refinería La Pampilla contrató a la empresa encargada de monitorear la zona afectada, buscando determinar el grado de afectación, lo cual fue argumento en el proceso para que se atenúe su responsabilidad administrativa. En cuanto al principio de responsabilidad ambiental, esta se encuentra estipulada en el artículo 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, así como en todo el capítulo 2 de la misma norma. Este principio es la consecuencia del principio de internalización de costos, en el cual se cumpliría la frase de quien causa un daño debe repararlo. En el presente proceso administrativo sancionador se hace uso necesariamente del principio de responsabilidad ambiental ante un hecho de afectación a los ecosistemas, como es el derrame del petróleo. Así pues, al concluir que la refinería La Pampilla es responsable de los daños, debe hacer lo necesario para enmendar la situación de ser posible y también recibir las medidas correctivas que se le imponen. Como es saber, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas determinó que la refinería La Pampilla es responsable del daño ambiental, por lo que se ha determinado imponerle una sanción, en este caso una multa de 10.000 UIT, y que se establezcan medidas correctivas entre las cuales el sancionado debe elaborar planes de rehabilitación de los ecosistemas, de las especies dañadas en toda la zona de afectación por el periodo de 6 meses. Pasando a las conclusiones, como primera conclusión, tenemos que el derrame de hidrocarburo ocurrido el 15 de enero del año 2022 se debió a la rotura del cabo de amarre Mare Doricún, lo cual ocasionó el desplazamiento incontrolado del buque y la rotura del plen. Este incidente resultó en la contaminación del mar y la afectación a la zona reservada de Ancón. La administración pública, en su posición, se basó en varios principios ambientales establecidos en la Ley General del Ambiente, como el principio de prevención, principio de internalización de costos y principio de responsabilidad ambiental. Estos principios fundamentan la obligación de prevenir y mitigar daños ambientales, así como la responsabilidad de restaurar el entorno afectado. Como tercera conclusión, se da cuenta que Rela Pasa argumentó la ruptura del nexo causal debido a un hecho de un tercero, señalando que el desplazamiento del buque Mare Doricún y la posterior rotura del plen fueron causados por factores fuera de su control. Sin embargo, la administración pública desestimó este argumento, indicando que el hecho no cumplía con las características de ser extraordinario
imprevisible e irresistible. Le doy el paso a mi compañero para que continúe con las conclusiones. Conclusión número 4. Aunque Relapasa activó su plan de contingencia inmediatamente después de conocer el derrame, la administración concluyó que esto no fue suficiente para contener el derrame y evitar la propagación en la zona reservada de Ancón. La evaluación de la efectividad del plan y su ejecución fue crucial para la determinación de la responsabilidad administrativa. Conclusión número 5. La refinería La Pampilla fue sancionada con una multa de 10.000 unidades impositivas tributarias por la contaminación de diversidad biológica en la zona reservada de Ancón. Además, se le impusieron medidas correctivas para la restauración y la recuperación de la zona afectada. Esta decisión refleja la aplicación del principio de responsabilidad ambiental y la necesidad de internalizar los costos de restauración y compensación de los daños causados. Conclusión número 6. El derrame de petróleo en la zona reservada de Ancón muestra la fragilidad de nuestros ecosistemas y la necesidad de mejorar las medidas de prevención y respuesta ante estas emergencias ambientales. Aunque Relapasa activó su plan de contingencia, las acciones fueron insuficientes, evidenciando fallas en la preparación y ejecución de estos planes. Es esencial que las empresas aseguren la efectividad y actualización de sus planes de contingencia. La administración pública impuso multas y medidas correctivas, pero se cuestiona si son suficientes para comprender los daños irreversibles al ecosistema marino. Es necesario revisar la proporcionalidad entre las sanciones para que sean verdaderamente disuasorias. En resumen, el incidente resalta la necesidad de fortalecer las normativas ambientales, asegurar planes de contingencia efectivos y aplicar sanciones adecuadas para proteger ecosistemas y biodiversidad de manera sostenible. Eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias.